Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión de programación con LabVIEW, en la que seguiremos viendo estructuras, en este caso la estructura case. Aquí tenemos ya listo el LabVIEW. Recuerden, seguiremos trabajando con el explorador de proyectos que creamos. Vamos a generar un nuevo VI. Aquí en My Computer, clic derecho, New VI. Y aquí maximizamos las ventanas. Y en el diagrama de bloques, clic derecho para la paleta de funciones en estructura, y aquí está la estructura case. Igual la podemos dimensionar, y por default vemos que aquí nos aparece un cuadrito con un signo de interrogación, que es el selector de los casos. Por default aparece de color verde y nos aparecen dos casos, cierto y falso. Entonces está reconociendo por default trabajar con tipos de datos booleanos. Es decir, podemos agregar aquí con Silver, en Silver, un botoncito, y dependiendo de si el botón está presionado o no, vamos a tener dos posibles casos. Bien. Ahora, no solo puede presentar dos subdiagramas o dos casos. Pueden ser más, dependiendo del tipo de dato que tengamos en el selector. Sí, les digo, por default aparece para el tipo de dato booleano. Estas estructuras utilizan un valor de entrada, como este que acabamos de agregar, para determinar el caso que se debe de ejecutar. Esta estructura ejecuta y muestra solo un caso a la vez. Son similares a la estructura select case o switch case de otros lenguajes de programación, o también es parecido como a la estructura if, que aquí no se maneja tal cual, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Algo que se puede hacer de forma directa, pero lo vamos a hacer mediante la estructura case. Sería que mientras esté presionado el botón, se enciende el LED, soltamos el botón, se apaga el LED. Podemos dar aquí en el botón propiedades y la operación que va a tener para que se habilite mientras lo presionamos. ¿Cómo conectamos acá? Dejamos el LED fuera de la estructura, y en caso de que sea falso, vamos a mandar a apagar este LED. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en booleano creamos una constante falsa, bueno, con un falso. Y si se fijan, aquí aparece también un túnel como en la estructura o en el bucle while y for, pero aquí no aparece completamente del color. Y vamos a agregar la estructura, una while. Vamos a agregar aquí una constante. Vamos a agregar un indicador. ¿Qué pasó? ¿Lo cambié? Lo cambié. Bueno, vamos a crearle su constante. Ahí está. Sí, aquí aparece el color según el tipo de dato que se está manejando, pero aquí aparece completamente azul y aquí no aparece, digamos que el recuadro vacío. Eso pasa porque como tenemos una estructura case, debemos de conectar eh, hacia ese túnel en todos los casos que tengamos aquí. Sí, por eso aparece aquí el recuadro, digamos que vacío. Así que al agregar aquí nuestra constante verdadera, ya que si presionamos el botón va a ser verdadero, entonces mandaríamos a encender el LED. Ahí ya se completa ya se rellena el túnel, ¿sí? Indicando que ya las conexiones de todos los casos ya se han realizado. Entonces esto lo quitamos. Nos vamos hacia el panel frontal. Bueno, vamos a agregar su estructura while para que esté funcionando de forma continua. Que voy a cambiar los iconos, hubiera hecho también con esto. Clic derecho y a icon. Y vamos a agregarle su temporizador.
Vamos a crear una constante, vamos a ponerle 100. Entonces lo ejecutamos, presiono el botón, si está presionado se enciende el LED, si lo soltamos se apaga. Sí, aunque esto se puede hacer de forma directa, ahorita lo estamos haciendo para trabajar con la estructura case. Entonces, recordando que por default aparecen solo esas dos. Bueno, aparece para como manejándolo de tipo con un tipo de dato booleano con solo dos casos, falso o verdadero. Pero también se puede manejar con otros tipos de datos como el numérico, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces aquí tenemos el, es como una etiqueta así donde nos muestra el caso en el que está trabajando. Si ponemos el highlight, le damos en ejecutar, como el botón no está presionado nos manda al caso falso. ¿Sí? Ponemos en este caso sí, no, era rate, ahí está. Y vamos a ver aquí cómo de estar en el caso falso lo presionamos, ahí nos muestra ya se mueve hacia el caso verdadero, ¿sí? Lo suelto y del caso verdadero ya va a pasar al falso. Sí, nos va a estar mostrando un caso a la vez. Ahora, estas flechitas nos muestra el listado de los casos existentes y las que están en un costado pues nos mueven de uno al otro. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar, como decía, el terminal, bueno, el selector por default se maneja de forma booleana con un tipo de dato booleano. Voy a, bueno, igual no sé, vamos a ver, vamos a desconectarlo nada más. Control V de bueno para eliminar los cables rotos o mal conectados. Y yo voy a agregar aquí en Silver numérico, un tipo de dato numérico, un control. Lo selecciono, vamos a agregar, no es cierto, sí, voy a agregar dos. Y vamos a agregar un indicador. Un indicador, aquí está. Lo selecciono para aumentar el tamaño de la fuente, para que se distinga mejor. Y como es con lo que vamos a trabajar ahorita, vamos a acomodarlo aquí. Entonces aquí podemos tener nuestra variable X, esto podría ser nuestra variable Y, y aquí mostrar nosotros el resultado. ¿El resultado de qué? Puede ser de diferentes operaciones. ¿Sí? Aquí tenemos X, aquí está Y acá está el resultado. Ahora, como les decía, puede ser de diferentes operaciones y eso va a depender de este otro control. Y igual ajustarle el tamaño. Y vamos a indicar que con este vamos a llevar el control de operaciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a modificar aquí para que se vea de esta forma. Estos son nuestras variables. El selector lo podemos modificar de posición, sí, lo podemos desplazar. Entonces yo quiero que se encuentre más abajo. Aquí voy a conectar este control. Y para empezar nos va a marcar ahí ese error. Bueno, no un error, sino un punto de coerción, porque tampoco es que podamos mandarlo al caso 1.5. ¿Sí? Entonces aquí vamos a convertir este tipo de dato de doble precisión a 1 long. Clic derecho, propiedades, ¿qué tipo? Integer 32 y ahí está. Ya eliminamos el punto de coerción y nos aparecen aquí por default dos casos. Ahí nos reconoce el 0 y 1 y en esta situación cuando trabajamos con un selector o un tipo de dato para el selector numérico hay que, ¿cómo decirlo? Agregar o seleccionar un caso por default, que sería el que se ejecutaría si no se estuviera cumpliendo ahí algo con el selector.
Si no tenemos un caso por default, ¿sí? Si lo tenemos nada más así como 0 y 1, nos va a marcar un error. Entonces en booleano no es necesario, con el tipo de dato numérico sí, entonces tenemos que indicarlo. Si no queremos poner coma y escribir el default, aquí en el caso 0, que era donde estaban, le podemos dar clic derecho y nos vamos hacia esta opción que dice Make this the default case. Ahí está, ya indicamos que el caso 0 va a ser el de default. Ahora, ¿cómo podemos agregar más casos y para qué los agregaríamos? Bueno, les había comentado que aquí vamos a realizar algunas operaciones. Si este control se encuentra con ese valor en 0, vamos a realizar una suma. ¿Sí? Pongo aquí la suma y vamos a ver por qué dejé los controles y el indicador fuera de la estructura. Fíjense. Ahí está. Si nosotros hubiéramos puesto los controles y el indicador dentro de la estructura, tendríamos que estar agregando para cada uno de los casos. Entonces, al tenerlos fuera de la estructura, estos controles y este indicador nos va a servir para los 10, 15, 20 casos que pudiéramos tener. Ahora, dijimos que si en el caso de que este control esté en 0, se va a realizar una suma. Fíjense que el túnel no está vacío en el interior. ¿Por qué? Porque falta conectar en el caso 1. En el caso 1 vamos a realizar una resta, ¿sí? Con los mismos controles y se va a mostrar el resultado en el mismo indicador. Vamos a ver cómo funciona. Control E para movernos al panel frontal. Control R para ejecutarlo. Voy a agregar aquí dos valores. Si se fijan, ahí está apareciendo porque como está en 0, está ejecutando en este caso la suma. Entonces, al ir modificando en la variable y, se debe de ir sumando. Ahí está. 4 más 4, 8. 4 más 5, 9. Ahora voy a poner aquí un 6 y un 4. 6 más 4, 10. Pero ¿qué pasa si nos movemos hacia el 1? ¿Sí? ¿Cuál está? Es que los tengo al revés. Estaría restando y menos x. Entonces sería 4 menos 6. Ahí está menos 2. Me lo acomodo esto para que esté en orden. ¿Sí? Para tener primero x y después y. Control V, podemos eliminar todos los cables que estuvieran mal conectados. Y ahora sí. Lo volvemos a ejecutar y ¿qué pasa? Faltó el del otro caso. Sí, si se fijan, como eliminé ahí esas conexiones y eliminé los cables erróneos, pues los eliminó de los dos casos. Entonces ahora sí lo ejecutamos y ahora sí 6 menos 4, 2. ¿Cómo agregamos más casos? Clic derecho en la estructura. Bueno, aquí puede ser en la etiqueta que tenemos ahí. Y aquí tenemos las opciones. Add case after, add case before, duplicate case o eliminar este caso. Entonces tenemos ahí diferentes opciones. Vamos a añadir un caso y automáticamente reconoce el siguiente número del caso. Y ahí agregamos otro y ahí está. 0, 3, 2, 1. ¿Sí? Y podemos también, ya que nos quedó digamos que desordenado 0, 3, 2, 1, si le damos clic derecho, debe de aparecer una opción de reacomodar los casos. ¿Sí? Nuevamente clic derecho y rearrange cases. Entonces aquí ya pueden ustedes modificar en la posición en la que quieren o en la que desean que aparezcan los casos. ¿Sí? Ahí está, le damos OK y ya nos va a aparecer en orden 0, 1, 2, 3. ¿Sí? En caso de que hayan agregado, no sé, que por ejemplo aquí que estamos entre el 1 y el 2 y aquí agregamos ya sea un caso, bueno, add case after o add case before y ya tenemos el caso 4 y 5 en medio del 1 y el 2. Pues en caso de que hubiera tenido que ser necesario agregarlos así, pues ya solo los podríamos reacomodar y no pasa nada. ¿Sí? Listo. Ok.
y ahí está, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en el caso 2 ya podríamos agregar otra operación, por ejemplo la multiplicación. Vamos a agregar, bueno, conectar y ya está. Y en el 3 vamos a agregar la división. Y clic derecho, numeric y división. Igual conectamos y mandamos al resultado. Ahora, tenemos el 4 y el 5, pero yo solo quiero ver esas 4 operaciones. No me interesa que existan estos otros dos casos. Si tuviéramos, no sé, igual aquí utilizando nada más los casos del 0 al 3 y tuviéramos aquí otros 6, 8, 10 casos, para no estar eliminándolos de uno por uno, dando clic aquí, clic derecho en la estructura, aparece la opción para remover todos los casos vacíos. Lo seleccionamos y como en el caso 4 y 5 no teníamos nada dentro de ese subdiagrama, los ha eliminado. ¿Sí? Entonces ya solo tenemos 4 casos con las 4 operaciones básicas. Nos vamos para el panel frontal, lo ejecutamos, movemos aquí, ahí está la suma, ahí está la resta, ahí está la multiplicación y ahí está la división. ¿Sí? Vamos a poner 40, ahí está. Ahora de aquí salió un ejercicio con el que ya debieron de haber trabajado. Y parte de ese ejercicio era ver cómo trabajar ahora con otro tipo de dato aquí en el selector. Voy a mover aquí el control numérico. Y vamos a agregar aquí en silver string. Y vamos a agregar, en este caso voy a agregar el string control. Lo vamos a poner aquí de este lado. Y vamos a ajustarle el tamaño. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es que escribiendo, nosotros vamos a indicarle qué operación se va a realizar. Y voy a conectarlo. O sea, si se fijan, el selector se adapta al tipo de dato de entrada. Y un error que se comete en muchas situaciones y es muy común, y aquí quizá también lo podríamos cometer, es el olvidar que cuando trabajamos con cadena de caracteres se debe de trabajar con comillas. ¿Sí? Entonces, aquí reconoce los 4 casos que ya teníamos, pero los números los pone entre comillas, indicando que se está trabajando con cadena de caracteres. Y también debemos de tener un caso de default. Entonces yo me muevo aquí y ya puedo reemplazar aquí que se debe de escribir suma para realizar la suma, resta. Voy a poner nada más que sea mult o producto, puede ser. Y división. Vamos a ponerle nada más div. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes borran las comillas? Bueno, ahí lo reconoce. Creo que había una versión en la que sí nos marcaba ahí un error. Pero aquí lo bueno que ya lo corrige. ¿Sí? Detecta que está trabajando con cadena de caracteres y nos agrega las comillas. Entonces me voy al diagrama, perdón, al panel frontal, lo ejecutamos. ¿Y qué está haciendo ahí? Si se fijan, está sumando. ¿Por qué está sumando? Si yo no le he dicho aquí que sume y que tampoco, ya tampoco está tomando en cuenta el control numérico. Recuerden que para eso está el caso de default, ¿sí? Como no está reconociendo algo en la señal en este caso del control de cadena de caracteres, está ejecutando este caso por default, ¿sí? Entonces, si nosotros ya ponemos que haga la resta, ya va a realizar la resta. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un 10. Aquí tengan cuidado porque, por ejemplo, si yo elimino esto, pongo suma y presionamos enter, no se ejecuta la operación. Es como si diéramos un salto de renglón. Entonces, en lugar de dar enter, porque podrían dar enter y lo poner resta y no funciona. Poner producto, dar enter y no funciona. Si lo detenemos, vamos a ver que aparecen ahí todas esas opciones.
Entonces tengan cuidado si van a trabajar con el control de string. El control de string. El control string. Bien, entonces vamos a ver las demás operaciones, que era ahora sí producto. Sí, damos un clic fuera del control, ahí ya está multiplicando. Y con div damos un clic fuera y ahí está realizando la división. Entonces, nada más como repaso, jóvenes, pongan mucha atención al tipo de dato. Nos movemos para acá. Sí, reconoce los diferentes tipos de datos en el selector. Recuerden que si están trabajando con cadena de caracteres o con un control numérico, debe de existir un caso por default, no así con el tipo de dato booleano. Y ya vimos también cómo agregar casos, cómo duplicarlos en caso de que por alguna razón fuera necesario. Y, o bueno, eliminar el caso que estemos seleccionando o el que esté mostrando. Aquí podemos eliminar la estructura case. Otra cosa, aquí si se fijan, creo que no, bueno, podemos reacomodarle los casos pues sí, en caso de que sea necesario. Y podemos remover el de default, sí, para asignar otro caso como el de default. Y aquí no aparece porque no nos aparece la opción de eliminar los casos vacíos. ¿Por qué? Pues no tenemos ningún caso vacío. Pero recuerden que también aparece esa opción. Entonces, con esto, jóvenes, ya podríamos, creo, sí, que ya podríamos dar por terminado este tema de la estructura case. Vamos a guardarlo. Vamos a cerrar, vamos a guardar. Y es el ejemplo 5 de la estructura case. Guardamos y recuerden también guardar el explorador de proyectos. Con esto damos terminada la sesión de hoy, jóvenes, y nos vemos en la siguiente. Cuídense.